Hola a todos y todas, mi nombre es Gastón Pierroni, soy docente adscripto de la Cátedra de Derecho Penal 2 Tradicional. Eh, Me toca darles lo que son las bolillas 10 y 11 del programa de estudio, esto es delito contra la propiedad. La idea es ir grabando videos, bloques de entre 20 y 25 minutos, no más que eso. Ya lo vamos a ir programando de esta manera para que ustedes puedan, desde su casa, desde el lugar donde estén, poder acceder a este material, a este video, y ustedes puedan ir estudiando la materia y luego poder realizar las preguntas o las inquietudes que tengan, las consultas sobre lo que uno va dando. Ustedes lo van a poder ir evacuando los días que me toque a mí estar eh, conectado online. Por ejemplo, a mí me habían asignado los días miércoles de 6 a 8 dar las clases presenciales. Bueno, seguramente esto luego se los va a confirmar el titular de la cátedra, pero la idea es que, por ejemplo, todos los miércoles de 6 a 8, luego se les va a decir a partir de cuándo, eso se va a informar todo, pero le estoy dando un ejemplo. En ese horario de 6 a 8 los días miércoles yo voy a estar disponible para ustedes online para que evacúen cualquier tipo de duda, consultas que tengan sobre lo que yo voy a ir dando, ¿sí? Y así será para el resto de los profesores. En lo que respecta a mí me toca dar en principio delitos contra la propiedad, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con delitos contra la propiedad. Su ubicación. La ubicación de estos delitos las encontramos en el Código Penal. Ustedes saben que en el Código Penal se divide en dos libros. El libro primero, que es la parte general, es los primeros artículos del Código Penal, que llegan hasta su artículo 78. Y luego tenemos un segundo libro que comienza con el artículo 79, que es la parte especial del derecho penal, en la cual, dentro de esa parte especial del libro segundo, el título sexto es el correspondiente, tiene un regulado lo que es el delito, los delitos contra la propiedad. Y a su vez los delitos contra la propiedad se dividen en 8 capítulos. Nosotros vamos a comenzar en el día de la fecha, o sea, en este momento vamos a comenzar con hablar de los delitos contra la propiedad. En primer lugar, voy a hacer una consideración sobre el bien jurídico protegido, bien jurídico, ¿sí? La protección que le da la norma penal a estos tipos de delitos de la propiedad, es decir, cuál es el bien jurídico tutelado, cuál es el bien jurídico protegido en general. Y para esto hablamos del concepto de propiedad, el delito contra la propiedad, es decir, lo que estamos tutelando, lo que se quiere proteger a través de estas normas del Código Penal es la propiedad. La propiedad, entonces, como objeto de protección penal, la cual la podemos considerar en un aspecto constitucional y amplio, la cual abarca el patrimonio de una persona, sea de existencia ideal o real, es decir, física o jurídica, en su totalidad. Es decir, cuando hablamos de patrimonio en su totalidad, es un conjunto, incluimos derechos reales, como la relación jurídica efectiva entre una cosa y una persona, ¿sí? Tenemos derechos personales, denominados también derechos de crédito o de obligaciones. Aquí existe una relación jurídica entre dos personas, una podemos considerar acreedora y otra deudora. Entonces, como ejemplo, sobre este derecho personal, supongamos un contrato de compraventa, el vendedor va a tener el derecho personal de exigirle al comprador que le abone el dinero pactado, y de la misma manera el comprador tiene un derecho a exigir al vendedor, ¿sí?, que cumpla con lo acordado, con la entrega de la cosa, etc. Es decir, entonces hablamos de un patrimonio en su totalidad, ¿sí? Abarca en su totalidad. Y lo importante es que el comportamiento del sujeto pasivo, del autor de este delito, de estos delitos,
lo importante es que provoque, para que se configure el delito, que provoque una disminución en el patrimonio del ofendido, ¿sí? Es decir, atacar el derecho que tiene toda persona jurídica o física sobre una serie de bienes que no sean inherentes a ellos. Se entiende como ser la vida, la libertad, el honor. ¿Por qué? Porque estos bienes, estos valores están protegidos por otros títulos, que ya lo van a ver en otras bolillas con otros profesores. Entonces, y siempre, a su vez a esto le tenemos que agregar que sean esta disminución del patrimonio del ofendido también, este ataque al derecho que tiene estas personas, ideales o físicas, sobre una serie de bienes que le corresponden, ¿sí? Por ser propietarios, poseedores o tenedores, sean susceptibles de una valoración económica y susceptibles de ser, que se pueda apropiar de la cosa, ¿sí? Entonces, esto es como bien jurídico protegido en general. Ahora bien, ya teniendo presente cuál es el bien jurídico protegido por la norma penal, vamos a adentrarnos ahora sí al articulado concreto que regula los delitos contra la propiedad. En el capítulo 1 nosotros encontramos al delito del denominado hurto simple. El hurto simple está regulado en el artículo 162 del Código Penal. Y allí es donde empiezan los delitos contra la propiedad. Capítulo 1. Entonces, el hurto simple lo define el artículo 162 del Código Penal, que dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Como cuestiones preliminares, ¿sí? En cuanto a este tipo de delito, fíjese que la disposición, es decir, esta norma de algún modo define el delito de hurto. Al aludir la norma a el sujeto que se apodera ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Se está definiendo la norma lo que es un delito, que es el hurto, perdón. Entonces, lo que se tutela entonces es la tenencia de la cosa mueble, de una cosa mueble, sea que se trate en virtud de un derecho real o de un derecho personal. En realidad, en este caso, como estamos hablando de una cosa mueble, estamos hablando de un derecho real que la persona tenga sobre esa cosa. Eso es lo que se tutela, es la propiedad. Pero la propiedad no en el sentido, si esto tiene que quedar claro, de dominio como derecho real, es decir, no en el sentido de porque yo sea el propietario o el dueño de la cosa, sino como patrimonio. Es decir, ¿por qué quiero decir esto? Porque cuando hablamos de lo que es el sujeto pasivo de este delito, no interesa tanto el título que ostente el sujeto pasivo, ¿sí? En relación al bien, ¿sí? A la cosa mueble. Es decir, puede tratarse de que yo sea propietario de la cosa como víctima del delito, ¿no? Sujeto pasivo, hablamos de la víctima, concretamente. Entonces puede ser que yo, víctima de un delito, sea propietario de la cosa por la cual me la sustraen, se apoderan ilegítimamente. Puede ser que yo detente una relación de ser poseedor de la cosa y no propietario, o simple tenedor. Cualquiera de las tres, son derechos reales, yo puedo ser considerado sujeto pasivo del delito. Es decir, ¿esto por qué? Porque podríamos diferenciar la figura dentro del sujeto pasivo, la víctima y la que sufre el delito, carne propia, digamos. Yo tengo un teléfono o tengo vamos a suponer una computadora, una notebook, la tengo en mi casa, ingresan a mi domicilio y me la sustraen. Y supongamos que esa computadora, esa notebook, no es mía, es de un amigo. Bueno, la víctima del delito soy yo, porque a mí a la persona, yo la detentaba, tenía la tenencia, ¿sí?
Yo tenía la tenencia de esa computadora, de esa notebook, y a mí me la sustraen de mi domicilio, con lo cual yo soy la víctima. Ahora, mi amigo, que es el propietario de la notebook, sería la persona ofendida, damnificada, digamos, es la persona damnificada. Entonces, ahora, si la notebook a su vez es propiedad mía, si la compré, ahí yo revisto la doble carácter, tanto de víctima como de damnificado. ¿Sí? Esto para que quede claro. En cuanto a sujeto activo, puede ser cualquier persona, no distingue la norma, lo que sí se excluye de la universidad de los posibles autores a las personas que se hallaren previamente en tenencia, posesión o propiedad de la cosa. Por ejemplo, el usufructuario, el usuario, el comodatario, el depositario, el acreedor prendario, ¿sí? Es decir, pero para que quede claro el concepto, sujeto activo cualquier persona puede serlo. En cuanto al objeto del delito, el objeto del delito está constituido por la cosa mueble. Fíjense que el sin sentido habla de que se apodera ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. La cosa mueble, ¿cómo la definimos? Bueno, la definición la encontramos en el artículo 227 del Código Civil y Comercial, que establece que define la cosa mueble como las que puedan desplazarse por sí misma o por una fuerza externa, que a su vez se debe completar ese concepto con el artículo 16 de ese mismo código que dice o establece que los bienes materiales se llaman cosas, las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Entonces, en cuanto al objeto del delito, es la cosa mueble. ¿Se entiende? Luego, elemento normativo del tipo tiene esa cosa mueble que forma el objeto del delito, a su vez tiene que revestir el carácter de ajenidad, tiene que ser ajena, total o parcialmente. Pero ese carácter de ajenidad es el elemento normativo del tipo. Y esto lo que implica es que básicamente la ajenidad lo que significa, lo que implica es que esa cosa mueble no le pertenece, ¿sí? O no le es propia al agente o al sujeto activo, para el autor del delito, que se apodera ilegítimamente de esa cosa, sino a otro individuo. ¿Sí? Es decir, con esto que quiero decir que no puede existir hurto cuando uno se apropia de algo propio. Es decir, si yo no existe el delito de hurto, yo me apodere de una cosa que es mía. El ladrón que se apodera de una cosa suya, faltaría este carácter de ajenidad como para que se configure el delito de hurto. Porque fíjense en qué lesión, qué lesividad a la propiedad puede existir. Ninguna. Si no hay ninguna disminución, si yo me estoy apropiando de lo mío, lógicamente no se configuraría el delito. Entonces, y cuando la norma habla de que sea total o parcialmente ajena, puede ocurrir que una cosa, ¿sí?, que es el objeto del delito, sea parcialmente ajena. Y eso se daría en los casos en que uno posea un determinado porcentaje de propiedad de esa cosa. Puede ser tengo un condominio sobre la cosa. Por más que yo tenga una porción o una parte de ese bien sea de mi propiedad, como es ajena, es parcialmente ajena, igual podría cometer el delito, ¿sí? En cuanto a la acción típica, dice que el delito consiste en apoderarse de manera ilegítima, ¿sí?, de una cosa mueble total o parcialmente ajena. En este caso no interesa tanto el propósito, ¿sí?, el propósito que lleva al autor del delito a actuar de ese modo. También se requiere que la acción material de este apoderamiento ilegítimo vaya acompañado del propósito, esto es de la intención del sujeto activo de apoderarse de la cosa para someterla a su propio poder de disposición. Es decir, este aspecto subjetivo, si se quiere, este análisis, es lo que la doctrina denomina o van a encontrar cuando habla del animo rem sivi habendi,
Es decir, el animum rem sibi habendi es tener la cosa como verdadero dueño, eso significa. ¿Para qué? Para que se configure el tipo penal, el delito de hurto. Entonces, cuando la ley también habla de ilegitimidad, ¿sí? Lo que se está refiriendo es a que el sujeto activo actúa sin derecho alguno sobre la cosa. Es decir, se trata de otro de los elementos normativos. Así como dijimos el carácter de ajenidad, bueno, la ilegitimidad, es decir, no tener ningún tipo de derecho sobre la cosa, también forma parte de lo que es el tipo objetivo del delito de hurto. Y por último, el delito de hurto puede ser ejecutado bajo cualquier medio comisivo, ¿sí? Con la mano, a través de un instrumento, y se trata de un delito doloso, ¿sí? Esto es con conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo del apoderamiento, admite cualquier grado de participación criminal. El hurto lo puede cometer uno como calidad de autor, calidad de coautor, o puede ser cómplice primario, secundario, instigador. Todas las formas de participaciones que ustedes estuvieron viendo ya en la parte general se aplican para este tipo de delito. Del mismo modo también se aplica la tentativa. Es posible la tentativa. Ustedes también han visto en la parte general sobre el intercrimini en qué momento, en qué fase del intercrimini tenemos delito consumado y delito tentado. ¿Sí? Y por último, en lo que hace a esta figura del hurto simple, nos tenemos que preguntar, que esto es importante, ¿cuándo se perfecciona el delito de hurto? ¿Sí? Y en este sentido tenemos distintas teorías. Entre las principales vamos a mencionar 4. La primera teoría es la denominada apprehension rei, que significa que el hurto se consuma cuando el ladrón pone su mano sobre la cosa. Es una teoría que deja afuera a la tentativa. En segundo lugar tenemos la teoría de la amotio. El hurto se consuma cuando el ladrón remueve la cosa del lugar originario donde estaba. Por ejemplo, remueve la cosa desde el cuarto de la víctima hasta el living. Tercera teoría es la denominada ablatio. El hurto se consuma cuando el ladrón saca la cosa fuera del ámbito de custodia de quien la ostenta. Y por último y cuarta teoría tenemos la ilatio. El hurto se consuma cuando el ladrón saca la cosa fuera del ámbito de custodia, ¿sí? Hasta ahí sería la ablatio, pero la agrega y posteriormente la traslada a un lugar, a un sector seguro, para aprovecharse de la cosa, utilizarla o poseerla definitivamente. Bueno, de estas 4 teorías, para que ustedes sepan, el criterio rector de nuestro Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, la doctrina legal, siguen el criterio de la ablatio, ¿sí? Es decir, el hurto se consuma cuando el ladrón saca la cosa fuera del ámbito de custodia de quien la ostenta. Si ustedes hacen un análisis de estas 4 teorías, fíjense en que va de menos a más, es decir, arrancamos de una primera teoría como la apprehension rei, donde dice basta con que el sujeto toque con la mano la cosa para ya tener por consumado el delito. Luego tenemos la motio, que dice no hace, además de tocarla, la tiene que remover del lugar donde se encuentra, trasladarla del cuarto, el ejemplo que le di, del cuarto de la habitación hasta el living, ¿cierto? Pero siempre estamos dentro del área donde está custodiado el bien. La ablatio va un poquito más allá y habla cuando lo saca fuera del ámbito de custodia donde se encontraba. Entonces, en este caso, si estamos en un inmueble, en una vivienda, supongamos que el sujeto toca una computadora, volviendo al ejemplo, la traslada de la habitación al living y del living la traslada al exterior de la vivienda. Entonces ya cuando la saca del ámbito de custodia, la custodia la podemos definir como el ámbito donde estaba segura, que era la vivienda, el domicilio, ya ahí se configuraría, se tendría por consumado el delito. Si a una persona se la agarra infraganti o con la computadora a una cuadra, supongamos, de la vivienda, ya se considera delito consumado. Ahora, si nosotros le agregamos la ilatio, que es la cuarta teoría, ¿sí? La ilatio en ese caso sería tentado. ¿Por qué? Porque no llegó a trasladarla a un lugar seguro para poder aprovecharse de la cosa. ¿Se entiende cómo
de menor a mayor, se va avanzando en la fase del iter crimini para determinar cuándo el delito de hurto se encuentra consumado o no. Bien, no sé si quedó claro, más o menos esto sería el... Y después, por último, quiero hablarles de lo que es el hurto, el denominado hurto de uso, que lo van a leer, lo van a escuchar, y de lo que es el hurto impropio. Acá hay que distinguir. Es decir, el código no contempla la figura de quien teniendo legítimamente la cosa en su poder, la usa un determinado periodo de tiempo y luego se la devuelve o entrega a su propietario. Por ejemplo, eh, si yo soy un sastre y tengo, supongamos, un vestido, un traje que me trajo un cliente para que yo lo arregle o lo confeccione, ese traje, si yo lo uso para una fiesta, es decir, ¿sí? De alguna manera hay un apoderamiento, pero yo en mi origen, la tenencia de ese traje es legítima, porque mi cliente me la trajo para que yo se la arreglara, le confeccionara una manga, lo que sea. Ahora, esto se denomina el hurto de uso. Bien, pero y yo después la termino de usar y se la devuelvo al propietario, ¿no es cierto? Al cliente. Bueno, eso no está previsto como delito. No, no, digamos, no es un delito, ¿sí? No está contemplado. Ahora, en cambio sí constituye delito, que es una circunstancia de hecho distinta, a quien se apodera ilegítimamente de algo, la usa por un tiempo y posteriormente la devuelve o la entrega a su dueño. Por ejemplo, la empleada doméstica, que se apodere ilegítimamente de un vestido para usarlo en una fiesta, lo usa y luego se lo devuelve. Es decir, por más que se lo devuelva, por eso hablamos de hurto impropio, ¿sí? Por más que se lo devuelva, existió la ilegitimidad en su apoderamiento. Distinto a la del sastre, porque la del sastre, como al ser hurto de uso, el sastre tenía la tenencia legítima del traje, ¿sí? Que luego lo usa. ¿Sí? Bien, esto como para que ustedes sepan de que también existe el hurto de uso, que no es delito, y el hurto impropio, que es considerado delito, en principio porque hay quienes dicen que faltaría el tipo subjetivo. ¿Recuerdan cuando yo les dije esta intención del autor de desapoderarse? Bueno, el hurto impropio en realidad se apodera ilegítimamente, pero ¿para con qué fin? Para usar el traje, usar el vestido, supongamos la empleada doméstica, pero no con la finalidad última de tenerlo para sí, de adueñarse, esta famosa frase que le denomina animum rem sibi habendi, es decir, tener la cosa como verdadero dueño. Pero bueno, es una discusión, pero en principio, más allá de esta cuestión que puede entrar en discusión, el hurto impropio, ¿sí? Es considerado eh, un delito en los términos del artículo 162 del Código Penal. Bien, hasta aquí entonces el artículo 162.